mejor. Es un empresariado que ha demostrado su valía, su capacidad de conocimiento y, sobre todo, incluso de salir fuera de Baleares, ¿no? Y con muchos años de experiencia. Hoy por hoy, determinadas inversiones antes las quieren comentar, las quieren consensuar, ver qué está sucediendo, únicamente para buscar opiniones o información sobre las cuales puedan también refrendar su decisión de ir adelante o de parar un momento dado, ¿no? Pero estamos hablando al final de confianza. Catalina, sí tienes esas cifras de ese estudio que habéis presentado. No, es que precisamente llama la atención que a principio del 2007, cuando elaboramos la publicación trimestral del indicador de confianza empresarial, los empresarios ya eran más prudentes que trimestres anteriores del año 2006 y en el segundo trimestre, antes de verano, ya opinaban que para final de año las cosas no irían tan bien como se esperaban, ¿no? Es decir, a pesar de que los niveles de actividad, es decir, los indicadores de actividad en este 2007 han sido positivos. Es decir, es un indicador adelantado y que efectivamente arrastra decisiones futuras. Sí, yo creo que estamos... Es curioso, ¿no? Ese planteamiento. Quizás había un sentimiento de demasiado bueno para ser cierto tanto tiempo. Sí, es decir, había ahí demasiada... Sí, pero en el segundo trimestre ya. Es que de hecho, incluso si miramos lo que está pasando ahora mismo con la bolsa, que un día sube 4 puntos y al siguiente baja 5, eso era algo, es algo que indica miedo, pánico, diría yo, al futuro. Es decir, entonces hay mucha volatilidad. Nadie se fía de qué pasará mañana. Hoy gano 2 puntos, pues vendo. Mañana veo que han bajado 5, entonces vuelvo a comprar para ver si podré ganar otros 2 puntos. Pero la realidad es que las empresas están a precios que durante muchos años no han estado, es decir, están anormalmente bajas. Coges una acción media de la bolsa española y está a un PER, que es el número de veces que el valor de la empresa recoge los beneficios que obtiene, y están a PERes del 9-10 veces los beneficios. Entonces eso es poco, es poco valor de las empresas. Y además, si miras la rentabilidad que por dividendo directamente dan por encima de lo que han dado en la vida. Hay muchas acciones que están al 5% de rentabilidad simplemente por dividendo, y algunas por encima de ese 5%, que están muy por encima además de lo que hoy pueden obtener por un depósito normal en una entidad financiera o tal, cuando siempre la rentabilidad directa de las acciones habían estado por debajo de lo que era capaz de dar la banca en su momento. Hay un riesgo, evidentemente, de cotización, de caída de cotizaciones o no, pero a esos precios no parece que debiera haber esos miedos. Y sí están estos miedos. Básicamente es que la gente se ha vuelto, con los últimos problemas, se ha vuelto más averso al riesgo y le otorgan una mayor probabilidad a que la desaceleración pueda ser más intensa de lo que en un principio se Pero pensaba. esa capacidad, o una pretendida capacidad de abstraerse, ¿no?, por parte del empresariado, incluso de la sociedad, ¿no?, de abstraerse de esos indicadores que, sin ser negativos, sí tienden a hacer pensar que puede ir mal. Esa capacidad de pensar más allá de eso puede ser un indicador de cierta madurez económica e incluso, pues no sé si decir bancaria, ¿no?, de un país, y es España y Baleares un país maduro en ese sentido, o una economía madura en ese sentido y capaz de abstraerse de esos indicadores y pensar tenemos que ir por encima de, un poco en la línea de lo que decías tú, ¿no, Lorenzo?, de ir más allá de eso para no dejar que se estanque esa economía. Yo vincularía un concepto que hemos hablado de confianza también a expectativa. Hemos estado en un mercado en donde pues se han hecho grandes inversiones preveyendo unas expectativas, digamos, de tendencias muy positivas, de inversiones, llámese en bolsa, por supuesto que han sido años magníficos, a inversiones inmobiliarias, inversiones que durante todos estos años prácticamente la inmensa mayoría de estas inversiones iban en sentido positivo, ¿no? Entonces esto generaba unas expectativas de que, bueno, invertías y obtenías unos beneficios, unas buenas rentabilidades. Es cierto, y luego hablamos de un cambio de tendencia y ahora es como si nos preocupáramos, y yo creo que hay que estar más bien atentos antes que preocuparnos. Pero sí es cierto, es que España y Baleares somos un mercado maduro, desde el punto de vista, diríamos, de cualquier sector, además, ¿no?, incluso el sector financiero. Creo que en el sector financiero en España y en Baleares, pues
la capilaridad que hay de entidades bancarias, los servicios, la adaptabilidad que tenemos a la hora de identificar ofertas, productos, adecuarnos a las circunstancias del mercado, yo creo que ha sido no sé, yo diría que es un ejemplo a nivel incluso internacional, ¿no? A esa madurez es la que yo me refería cuando... Y de hecho, pues, Juan ha hablado del tema de subprime. En España no hay subprimes. En España no hay hipotecas basura y un concepto totalmente distinto a un mercado americano. No ha afectado a la banca española el tema de la subprime. Sin embargo, sí ha afectado la confianza de los fondos de inversión que estaban comprando las titulizaciones hipotecarias que estaban realizando las entidades españolas. Sí ha afectado. De hecho, no hay titulizaciones hipotecarias. Con lo cual, no llega dinero fresco al mercado bancario español y eso dificulta que el crédito sea de tan fácil acceso como había sido durante los últimos años. Pero, al final, volvemos a lo mismo, confianza. Señor Arévalo, en este caso, si hacemos una visión un poco más amplia, ¿no? Más allá de lo que es Baleares, nos centramos un poco en todo lo que pueda ser el de España, hablando como destino, centramos un poco también el tema turístico y respecto a los mercados principalmente o principal emisores hacia España, como pueda ser el alemán o el británico, ¿no? Que es lo que preocupa, puede estar preocupando a España como destino y a Baleares como destino. ¿Hasta qué punto puede afectar? No hablamos, pues, para no volver a utilizar la palabra, pero esta ralentización o este reajuste a las economías domésticas a la hora de planificarse, pues, lógicamente, un tema que para nosotros es básico, que son sus vacaciones, más allá de todo lo demás. Hay que distinguir muy claramente lo que le está sucediendo al Reino Unido o lo que le está sucediendo a Alemania es diferente. Parece que están en momentos coyunturales diferentes y por lo tanto el impacto que va a tener esta ralentización va a ser diferente también, ¿no? Reino Unido va a tener un mayor impacto. Se prevé una caída del PIB bastante, bueno, una ralentización, una reducción de su tasa de crecimiento más allá del punto porcentual. Las familias están endeudadas, tienen también problemas inmobiliarios, de construcción y por lo tanto la confianza del consumidor también está en mínimos. En el Reino Unido podemos decir que va a ser un país que se va a ver muy afectado por la crisis. Entonces su gasto turístico, bueno, ya lo estamos viendo en la segunda mitad del año, las salidas de ingleses al extranjero están reduciéndose con respecto al segundo semestre de 2006 y por lo tanto esperamos que este mercado va a emitir menos gente hacia afuera, menos turistas hacia afuera. Podríamos decir que podríamos asimilarlo a una tarta que se está reduciendo, ¿no? Es decir, va a haber menos posibilidades de que británicos lleguen a las Islas Baleares y a España. A esto hay que unir luego lo que es la competencia, aumentar la competencia internacional, tanto entre países, con competencia internacional, y a su vez la competencia nacional. Es decir, va a ser una tarta más pequeña, o al menos del mismo tamaño, que nos vamos a tener que repartir entre más destinos, ¿no? Por otro lado, Alemania, tenemos una percepción un poco diferente de cómo le va a afectar la crisis. En principio, su ralentización no va a ser tan brusca y pensamos que el consumo de los hogares va a mejorar con respecto a lo del año pasado, sobre todo lo que se refiere a gastos turistas hacia el extranjero, ¿no? Tiene un mercado laboral muy positivo que va a seguir creando empleo, se va a reducir la tasa de desempleo y, por lo tanto, pues viéndolo desde el punto de vista turístico, es una tarta que quizá crezca o se mantenga, ¿no? Y aquí, viéndolo desde el punto de Baleares, pues volvemos a tener el mismo problema de la competencia, ¿no? El destino turco o otros destinos del Mediterráneo oriental va a ser clave para lo que va a ser la evolución y la apreciación de la libra, que eso del Reino Unido, claro, la apreciación de la libra puede suponer. Es que este último año, por ejemplo, el euro se ha apreciado respecto a la libra pues un 8,6-9%. Y el dólar pues un 12%, es decir, estos son motivos
de peso para que si en un entorno donde en el Reino Unido el consumo interno, como comentaba Pedro, se está ralentizando, pues las opciones de otros destinos turísticos como pueda ser Turquía, Túnez o países del norte de África, sea una alternativa coherente dado pues la apreciación de nuestra moneda. El Caribe, ¿no? incluso, ¿no? Porque